antes de que su nombre quedara envuelto en preguntas, rumores y recuerdos difíciles de ordenar. Noelia Castillo fue simplemente una niña que aprendió demasiado pronto que la vida no siempre concede explicaciones. Nació en un hogar humilde, lejos de los grandes escenarios, de las cámaras y de los titulares que años más tarde intentarían resumir su existencia en una sola frase. Su infancia no estuvo marcada por lujos, sino por pequeños sacrificios cotidianos, por miradas familiares cargadas de preocupación y por una sensibilidad que parecía acompañarla desde muy pequeña. Quienes la conocieron en sus primeros años solían describirla como una niña observadora, reservada, pero profundamente intensa. Noelia no era de las que hablaban demasiado. Prefería escuchar, mirar, guardar detalles. Mientras otros niños buscaban destacar con ruido, ella parecía construir su mundo interior en silencio. Ese carácter, que muchos confundieron con timidez, terminaría convirtiéndose en una de sus mayores fuerzas. Su familia fue el primer escenario de su vida. Allí aprendió el valor del esfuerzo, pero también conoció las primeras heridas emocionales. En casa, las dificultades económicas no eran un secreto. Cada logro tenía un precio. Cada sueño debía esperar su turno. Sin embargo, Noelia creció viendo cómo sus seres queridos luchaban por salir adelante, y esa imagen quedó grabada en ella como una promesa invisible. Algún día haría algo importante, algo que diera sentido a tanto sacrificio. Desde pequeña mostró inclinación por el arte, la expresión y la comunicación. No necesitaba grandes recursos para imaginar historias. Bastaba una canción, una conversación ajena o una escena cotidiana para que su mente comenzara a construir emociones. En la escuela, algunos profesores notaron que Noelia tenía una forma especial de transmitir sentimientos. No era la más extrovertida, pero cuando participaba dejaba una impresión difícil de olvidar. Sus primeros pasos hacia el mundo público no fueron fáciles. Como muchas jóvenes con aspiraciones, tuvo que enfrentarse a dudas, rechazos y comentarios que intentaban limitarla. Hubo quienes le dijeron que no tenía el perfil adecuado, que su carácter era demasiado serio, que el camino era demasiado duro. Pero Noelia no se rindió. Cada negativa parecía empujarla con más fuerza. Poco a poco comenzó a acercarse al ambiente artístico y mediático. Al principio, aceptó oportunidades pequeñas, casi invisibles, colaboraciones, apariciones menores, trabajos que exigían más paciencia que reconocimiento. Pero ella ya entendía que toda carrera empieza en lugares donde nadie aplaude. Aprendió a observar a los profesionales, a moverse con cautela, a entender que el talento no siempre basta si no va acompañado de disciplina. En esos años, Noelia también empezó a descubrir el precio de exponerse. La mirada ajena podía ser cruel. Cada gesto era interpretado. Cada silencio podía convertirse en rumor. Pero aún así, ella continuó. Había en su interior una mezcla de fragilidad y orgullo que la hacía avanzar incluso cuando parecía cansada. Su vida privada, desde muy temprano, estuvo protegida por una especie de muro emocional. Noelia no entregaba fácilmente su confianza. Quizá porque había aprendido que no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Esa prudencia la acompañaría durante toda su vida, y más tarde alimentaría el misterio que rodeó sus decisiones más importantes. El comienzo de su carrera no fue un ascenso repentino, sino una suma de pequeñas batallas. Hubo días de ilusión y noches de incertidumbre. Hubo promesas incumplidas, puertas que se cerraron sin explicación, y momentos en los que pensó que tal vez el destino le estaba pidiendo abandonar. Pero algo la mantenía de pie. La necesidad de demostrar que su historia no iba a terminar en el anonimato. Así nació la Noelia Castillo que el público empezaría a conocer. Una mujer discreta, trabajadora, marcada por heridas que no siempre mostraba, y por una ambición silenciosa, que no necesitaba gritar para hacerse notar. Antes de los aplausos, antes de las polémicas y antes de aquella revelación final que sorprendería a todos, Noelia fue una joven que luchó contra sus propios miedos para conquistar un lugar en un mundo que rara vez perdona la vulnerabilidad. Y quizá por eso, para entender lo que reveló antes de morir,
Primero hay que mirar hacia atrás, hacia esa niña callada, hacia esa familia llena de sacrificios, hacia esos primeros pasos dados con inseguridad, pero también con una determinación que nunca la abandonó. Con el paso de los años, el nombre de Noelia Castillo comenzó a resonar con fuerza en espacios donde antes apenas era conocida. Lo que había empezado como una lucha silenciosa se transformó lentamente en una carrera que despertaba admiración y curiosidad al mismo tiempo. Su presencia ya no pasaba desapercibida. Había algo en ella que capturaba la atención del público. Una mezcla de elegancia, misterio y una sensibilidad que lograba conectar con la gente incluso cuando permanecía callada. Los primeros reconocimientos llegaron de manera gradual. Noelia entendió rápidamente que el éxito no siempre aparece como una explosión repentina. A veces llega como una sucesión de pequeñas victorias que, acumuladas, terminan cambiando una vida entera. Sus participaciones comenzaron a recibir elogios inesperados. Productores, periodistas y colegas hablaban de ella como una figura distinta. Alguien capaz de transmitir emociones auténticas en un entorno donde muchos parecían actuar constantemente, incluso fuera de escena. La audiencia empezó a identificarse con su historia. Había en Noelia una imagen de mujer fuerte, trabajadora y aparentemente inquebrantable. Mientras otras celebridades apostaban por el escándalo para mantenerse visibles, ella prefería cultivar una figura más reservada. Esa diferencia terminó jugando a su favor. El público comenzó a verla como alguien auténtica, cercana, incluso humana dentro de un mundo lleno de artificios. Con el aumento de su popularidad, llegaron también oportunidades más importantes. Noelia empezó a participar en proyectos de mayor impacto, rodeándose de figuras reconocidas y entrando definitivamente en círculos donde antes solo soñaba con estar. Su nombre comenzó a aparecer en titulares, entrevistas y programas especiales. Cada nueva aparición parecía consolidar la idea de que había nacido una estrella destinada a permanecer durante mucho tiempo en el corazón del público. Pero detrás de las luces, el ritmo de vida se volvió cada vez más exigente. El éxito traía consigo una presión constante. Noelia debía mantenerse impecable, sonriendo frente a las cámaras, incluso en los días en que emocionalmente se sentía rota. Aprendió a convivir con horarios interminables, compromisos agotadores y la sensación de que cualquier error podía convertirse en noticia nacional. Aún así, supo aprovechar el momento. Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos cuando comenzaron a llegar nominaciones y reconocimientos públicos. Aunque ella rara vez hablaba de premios con entusiasmo exagerado, quienes trabajaban a su lado aseguraban que cada logro representaba para ella una especie de revancha contra todos aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad. Las redes sociales y los medios terminaron amplificando su figura hasta convertirla en un fenómeno difícil de ignorar. Millones de personas seguían sus movimientos, analizaban sus palabras y admiraban su estilo. Muchas jóvenes comenzaron a verla como un ejemplo de perseverancia. La prensa hablaba de su elegancia natural, de su forma inteligente de responder preguntas incómodas y de la serenidad que parecía conservar incluso en los momentos de mayor presión mediática. Sin embargo, el precio de la fama empezaba a mostrarse lentamente. Cuanto más crecía su éxito, menos espacio quedaba para la vida privada. Los rumores sobre supuestas rivalidades, romances secretos y conflictos profesionales comenzaron a multiplicarse. Noelia intentaba mantenerse al margen, pero descubrió que el silencio también podía interpretarse como una confirmación. Hubo momentos en que parecía vivir dos vidas distintas. Por un lado, la figura pública admirada por miles. Por otro, una mujer que cargaba inseguridades y cansancio emocional que pocas personas conocían realmente. Algunos amigos cercanos confesaron tiempo después que Noelia comenzó a mostrarse más distante durante esos años de mayor exposición. Sonreía menos fuera de cámaras y desconfiaba incluso de personas cercanas a ella. A pesar de todo, seguía brillando. Su presencia en eventos importantes generaba titulares inmediatos. Cada entrevista se convertía en tendencia. Los fanáticos defendían su nombre con pasión, y muchos aseguraban que Noelia representaba una generación de artistas
que todavía creían en el esfuerzo auténtico más que en la provocación fácil. El amor, para Noelia, nunca fue sencillo. Desde muy joven aprendió que entregar el corazón podía convertirse también en una forma de sufrimiento. Quienes estuvieron cerca de ella aseguran que tenía miedo a la traición, miedo al abandono y, sobre todo, miedo a perderse a sí misma intentando hacer feliz a los demás. Esa inseguridad emocional la acompañó incluso en los momentos más exitosos de su carrera. Sus primeras relaciones sentimentales estuvieron marcadas por la intensidad. Noelia amaba profundamente, pero también esperaba mucho de quienes entraban en su vida. Necesitaba lealtad absoluta, comprensión y una estabilidad emocional que rara vez se encontraba. Algunas relaciones terminaron de forma silenciosa. Otras dejaron heridas visibles que intentó ocultar detrás de sonrisas públicas cuidadosamente construidas. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer rumores sobre romances secretos, crisis sentimentales y supuestas traiciones dentro de su entorno más cercano. Los medios especulaban constantemente sobre su vida amorosa. Cada aparición junto a una nueva persona despertaba titulares, teorías y comentarios que invadían programas de televisión y redes sociales. Pero Noelia rara vez respondía. Prefería guardar silencio, aunque por dentro ese silencio comenzaba a consumirla lentamente. Uno de los capítulos más difíciles de su vida fue, según personas cercanas, una relación que parecía perfecta desde el exterior, pero que terminó convirtiéndose en una fuente permanente de dolor emocional. Durante mucho tiempo intentó proteger esa historia del juicio público. Se mostraba sonriente en eventos, aparecía tomada de la mano junto a su pareja y hablaba de estabilidad. Sin embargo, detrás de las cámaras, la relación estaba llena de discusiones, distancias emocionales y heridas acumuladas que jamás lograron sanar por completo. Noelia hizo sacrificios enormes por amor. Canceló proyectos, se alejó de ciertas amistades e incluso renunció a oportunidades importantes, intentando salvar vínculos que ya estaban rotos desde hacía tiempo. Aquellos que la conocían íntimamente aseguran que tenía una tendencia peligrosa: poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, incluso cuando eso significaba destruirse emocionalmente. La posibilidad de formar una familia también ocupó un lugar importante en su vida. Durante años soñó con construir un hogar estable, lejos del ruido mediático. Hablaba en privado de la idea de encontrar tranquilidad, de tener hijos y de recuperar una vida sencilla que la fama parecía haberle arrebatado. Pero el destino no siempre coincidió con sus deseos. Las tensiones familiares comenzaron a aumentar conforme crecía su exposición pública. Algunos parientes se sintieron desplazados por el entorno profesional que rodeaba a Noelia. También hubo conflictos por decisiones económicas, diferencias personales y la presión constante de la fama. Aunque ella intentaba mantener unida a su familia, el desgaste emocional terminó dejando fracturas difíciles de reparar. Con el tiempo, Noelia comenzó a encerrarse más en sí misma. Personas cercanas afirmaron que se volvió más desconfiada y emocionalmente agotada. Ya no hablaba de amor con la misma ilusión de antes. Incluso sus entrevistas comenzaron a mostrar pequeñas señales de tristeza, escondidas entre respuestas diplomáticas y sonrisas breves. La prensa, mientras tanto, seguía alimentando versiones sobre supuestas infidelidades, distanciamientos y crisis personales. Algunas noticias fueron exageradas, otras posiblemente tenían parte de verdad. Pero lo cierto es que Noelia terminó atrapada entre dos mundos: el de la mujer pública admirada por millones y el de una persona emocionalmente cansada de fingir que todo estaba bien. Y quizá fue precisamente esa acumulación de silencios, sacrificios y decepciones lo que terminó preparando el terreno para la revelación más impactante de toda su vida. Una confesión que nadie esperaba escuchar, una verdad guardada durante años, y que, poco antes de morir, cambiaría para siempre la imagen que el público tenía de Noelia Castillo. Ya no era la misma mujer segura que dominaba entrevistas y eventos con serenidad absoluta. Había tristeza en su mirada, había cansancio en sus silencios, y sobre todo, había una sensación permanente de lucha interna, como si llevara años intentando esconder algo demasiado grande.
Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras filtraciones. Personas cercanas insinuaron que Noelia había decidido hablar antes de morir, porque ya no soportaba continuar viviendo bajo el peso de tantas mentiras emocionales. Según esas versiones, la artista sentía que había sacrificado demasiadas partes de sí misma para proteger una imagen pública que terminó destruyéndola lentamente por dentro. La revelación sorprendió a todos porque rompía completamente con la percepción que el público tenía sobre ella. Durante años había sido vista como una mujer fuerte, equilibrada y aparentemente ajena a los grandes escándalos. Sin embargo, detrás de cámaras, su vida estaba marcada por profundas contradicciones, conflictos emocionales y decisiones que más tarde serían duramente cuestionadas. Algunos sectores de la prensa comenzaron a rescatar antiguos rumores sobre relaciones conflictivas, supuestas manipulaciones dentro de su entorno laboral y tensiones personales, que durante mucho tiempo habían sido ocultadas cuidadosamente. También aparecieron testimonios de personas que aseguraban haber visto a una Noelia completamente distinta lejos de las cámaras, vulnerable, emocionalmente rota y atrapada en una presión constante por mantener una perfección imposible. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Mientras algunos seguidores la defendían con emoción, otros comenzaron a atacarla duramente. Muchos se sintieron engañados. Decían que la verdadera Noelia había permanecido oculta durante años detrás de una máscara construida para satisfacer al público y a los medios. Sin embargo, la situación se volvió todavía más delicada cuando empezaron a surgir acusaciones relacionadas con decisiones profesionales tomadas durante el punto más alto de su carrera. Excompañeros insinuaron rivalidades silenciosas, conflictos de poder y momentos en los que Noelia, presionada por el miedo a perder relevancia, habría actuado de manera fría y distante con personas cercanas a ella. La prensa sensacionalista convirtió cada detalle en espectáculo. Programas de televisión debatían diariamente sobre su vida privada. Viejas entrevistas fueron analizadas palabra por palabra, buscando señales ocultas. Incluso frases aparentemente inocentes comenzaron a interpretarse como confesiones indirectas de un sufrimiento que llevaba años intentando ocultar. Pero a pesar de toda la polémica, hubo algo que nunca cambió: el impacto emocional que Noelia Castillo seguía generando en millones de personas. Porque incluso quienes la criticaban reconocían que había dejado una huella imposible de ignorar. Su carrera, construida durante años de esfuerzo y sacrificio, seguía siendo una referencia para muchos artistas que admiraban su capacidad de mantenerse relevante en un mundo cruel e inestable. Y quizá eso fue lo más doloroso de toda esta historia. Descubrir que una mujer admirada por tantos había vivido durante años luchando contra sí misma. Que detrás de la fama existía alguien agotado de fingir fortaleza. Alguien que antes de morir decidió finalmente liberar una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada en silencio. La revelación no destruyó completamente su legado, pero sí cambió para siempre la forma en que el público la veía. Algunos dejaron de admirarla. Otros comenzaron a comprenderla por primera vez. Y en medio de ese caos mediático, quedó una pregunta imposible de responder con certeza. ¿Fue Noelia Castillo víctima de sus propios errores? ¿O de un mundo que exige perfección incluso a quienes están emocionalmente quebrados? La muerte de Noelia provocó una ola de reacciones que nadie había imaginado. Miles de personas comenzaron a recordar no solamente los escándalos o las revelaciones finales, sino también los momentos en los que ella había inspirado, emocionado y acompañado a toda una generación. Las redes sociales se llenaron de mensajes contradictorios. Algunos hablaban de decepción, otros de tristeza, y muchos simplemente reconocían que, a pesar de todo, seguían sintiendo cariño por ella. Porque esa fue siempre la paradoja de Noelia Castillo. Incluso en medio de sus errores, conservaba una capacidad extraña de conectar emocionalmente con la gente. Tal vez porque nunca pareció completamente artificial. Incluso cuando intentaba mostrarse fuerte, había algo en su mirada que dejaba ver cansancio, miedo y una necesidad desesperada de ser comprendida. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a mirar su historia desde otra perspectiva. Comprendieron que detrás de la fama
Existía una mujer que había soportado presiones enormes durante años. Una persona obligada a vivir bajo el juicio permanente de millones de desconocidos. Una figura pública que, poco a poco, terminó perdiéndose dentro del personaje que el mundo esperaba ver. Sus errores fueron reales. Algunas decisiones lastimaron relaciones importantes. Hubo silencios que causaron dolor, distancias que jamás pudieron repararse, y momentos en los que Noelia eligió proteger su carrera, antes que su propia estabilidad emocional. Ella misma, según quienes estuvieron cerca en sus últimos días, reconocía haber cometido fallos de los que nunca logró liberarse completamente. Y quizá esa fue la razón por la que decidió hablar antes de morir. No para destruir su imagen, sino para dejar de vivir escondida detrás de ella. Después de tantos años fingiendo fortaleza, necesitaba recuperar aunque fuera por un instante la sinceridad que la fama le había arrebatado. Sus seres queridos atravesaron el duelo entre el dolor y la confusión. Algunos familiares prefirieron mantenerse alejados de los medios. Otros intentaron defender su memoria recordando a la Noelia íntima, aquella mujer sensible que ayudaba en silencio, que se preocupaba profundamente por quienes amaba, y que muchas veces cargó sola con sufrimientos que nunca supo expresar correctamente. Con el paso de las semanas, incluso algunos de sus críticos comenzaron a suavizar sus opiniones, porque cuando desaparece el ruido de los titulares, lo que queda es la dimensión humana de las personas. Y en el caso de Noelia Castillo, esa dimensión estaba llena de heridas invisibles, sacrificios silenciosos y una constante lucha por encontrar paz dentro de una vida emocionalmente agotadora. Su legado artístico continúa siendo recordado por miles de admiradores. Las entrevistas, las apariciones públicas y los proyectos que marcaron su carrera siguen circulando como testimonio de una mujer que logró abrirse camino en un mundo despiadado. Más allá de las controversias, nadie puede negar que trabajó intensamente para construir una carrera sólida y una identidad propia dentro de un ambiente competitivo y cruel. Pero quizá la lección más profunda que deja su historia no tiene relación con la fama ni con los escándalos. Tiene relación con la fragilidad humana, con la presión insoportable que muchas figuras públicas soportan mientras intentan aparentar perfección, con el peligro de vivir demasiado tiempo escondiendo el dolor detrás de una sonrisa diseñada para las cámaras. Noelia Castillo no fue una mujer perfecta. Cometió errores, tomó malas decisiones y lastimó a personas importantes en su vida. Pero también luchó, soñó, amó y soportó cargas emocionales que terminaron superándola. Y tal vez precisamente ahí reside el verdadero valor de su historia, en recordar que incluso las figuras más admiradas pueden estar profundamente rotas por dentro. Hoy, después de todo lo ocurrido, su nombre continúa generando emociones intensas. Para algunos será siempre una figura polémica. Para otros, una víctima del peso insoportable de la fama. Pero para quienes realmente intentan comprender su historia completa, Noelia Castillo representa algo mucho más humano. La tragedia de una mujer que pasó gran parte de su vida intentando ser fuerte para todos, mientras se derrumbaba lentamente en silencio.